Quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Y en esta mañana quisiera compartir con vosotros el sexto milagro de los 7 milagros que Juan compartió en su Evangelio, milagros que tenían el propósito no de dejarnos con la boca abierta por lo que Jesús había hecho, no de compartir un espectáculo, sino más bien esos milagros que Él hizo tenían el propósito de mostrarnos su persona, quién era Él en realidad. Esos milagros apuntaban a su obra en la cruz. Ese milagro apuntaba a su identidad, quién es Jesús. Y ya hemos visto hasta ahora 5 de esos milagros y en esta mañana me gustaría ver el sexto y si el Señor lo permite el próximo domingo terminaremos con el último, el séptimo milagro. Pero hoy vamos a ver el sexto que está en el capítulo 9. Es un pasaje en el cual ya hemos ido en otras ocasiones y mirando mis apuntes, descubrí que ya había hablado algo de esto en plena pandemia, hace ya algo más de 3 años y medio. Y me gustaría pues rescatar algunas lecciones, algunas enseñanzas que podamos aplicar a nuestra vida en este día. Vamos a ver todo el capítulo, pero voy a leer en un principio solo los primeros 12 versículos. Juan 9, 1 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, es decir, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. No hace muchos días estaba con mi esposa en el coche, íbamos conduciendo, era de noche, y estábamos por una zona donde era completamente oscura. E incluso le hice el comentario a mi esposa: esta zona es malísima, o sea, se te estropea el coche en este momento, se te funden las luces y no ves absolutamente nada. Y de hecho hicimos la prueba, desconecté las luces y quedamos durante unos instantes a oscuras completamente. No se veía nada. Y eso me hizo pensar que tiene que ser terrible vivir en la oscuridad para siempre. El no ver absolutamente nada. En el relato bíblico que acabamos de leer, se nos narra precisamente un hombre que estaba viviendo esto en sus propias carnes. En cierta forma, estos primeros versículos nos hablan
sí de un ciego de nacimiento, pero en cierta forma estos primeros versículos nos hablan de la condición del hombre y de la mujer que viven alejados de espaldas a Dios. La historia de este hombre realmente es triste. Cuando él nació, los médicos que atendieron a su madre le dieron la triste noticia de que el niño no veía. Y tuvo que ser duro para sus padres, pero evidentemente para él también lo fue, sobre todo cuando creció, cuando se desarrolló. Vivir la vida sin poder ver todas las cosas hermosas que hay a su alrededor. Tuvo que ser una desgracia para aquel hombre, y sobre todo en aquella sociedad concretamente, porque a no ser que tú nacieras en una familia rica, ya lo tenías un poquito más fácil, pero si no era el caso, como es el ejemplo que se nos presenta aquí, aquellas personas que nacían ciegas estaban destinadas a vivir mendigando el resto de sus vidas, como es el caso que tenemos aquí delante. La situación realmente fue muy dolorosa, hasta el punto de que cuando Jesús, caminando con sus discípulos, se encontró a este hombre, los discípulos, siendo conscientes de la desgracia por la cual estaba pasando este personaje bíblico, del cual desconocemos su nombre, hay muchas cosas que no sabemos acerca de él. Lo que sí sabemos es que era ciego de nacimiento, se nos dice el versículo 1. Y la situación era tan dramática que los discípulos le preguntaron a Jesús: oye, maestro, tenemos una pregunta que hacerte. ¿Este hombre por qué está en esta situación? ¿Fue porque él pecó o porque pecaron sus padres? En cierta forma, lo que estaban compartiendo los discípulos con esta pregunta es algo que era normal en aquella época. Por regla general se consideraba que cuando una persona sufría una enfermedad o una desgracia, las razones básicamente estaban conectadas con el pecado. Si una persona, como esta en este caso, estaba enferma, podía ser por un pecado que él hubiese cometido, la propia persona, y otra segunda razón podía ser por el pecado de terceros. Es decir, quizás él no pecó, pero fueron otros los que pecaron y este está viviendo las consecuencias. Por eso dijeron: ¿quién pecó? ¿Este o fueron sus padres? Y por culpa de sus padres este hombre es ciego. Es interesante que Jesús respondió a sus discípulos de la siguiente manera, versículo 3. Ni este pecó, ni sus padres, sino que este hombre está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En base a esta respuesta de Jesús, al menos podemos decir tres cosas que son muy importantes. Por un lado, cosas que Jesús no dijo, y por otro lado, cosas que Jesús sí dijo con estas palabras. En primer lugar, Jesús no está diciendo que este hombre, el ciego, nunca haya pecado, ni tampoco está diciendo que sus padres tampoco hayan pecado nunca. Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, vale, pero con eso no está queriendo decir que este ciego y sus padres nunca hayan pecado. No. Lo cierto es que ellos habían pecado a lo largo de su vida. Bueno, ellos y el resto de la gente que estaba alrededor, incluidos los discípulos, y el resto de los seres humanos que vivían en aquel tiempo, y los que habían vivido antes de ese tiempo, y todos los que han vivido después de ese tiempo, donde estamos incluidos tú y yo. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, todos. Nacemos ya en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre. Esa es la realidad, eso es lo que enseña la Biblia. Aunque muchas personas no lo ven de esta forma, porque no han cometido determinados pecados, ¿cierto? Quizás sea así, pero han cometido otros. La realidad es que la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos pecado, y precisamente porque hemos pecado estamos separados
de Dios. Hay un gran abismo entre Dios y el ser humano. Por tanto, en primer lugar, Jesús no está diciendo que ni el ciego ni sus padres nunca hayan pecado. En segundo lugar, Jesús está diciendo de manera implícita que el sufrimiento que a veces tú y yo podamos experimentar, a veces ese sufrimiento viene como consecuencia de un pecado. No siempre es así. Tú y yo podemos estar pasando por momentos difíciles en nuestra vida que no tienen por qué ser consecuencia de un pecado que hayamos cometido. Simplemente vienen como consecuencia de lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, donde se nos dice que el pecado entró en el mundo. Y eso afecta a toda la humanidad, incluso a los creyentes. Aunque sean buenos creyentes, el pecado nos afecta a todos. Pero también es cierto que a veces tú y yo podemos experimentar el sufrimiento como consecuencia de nuestro pecado. Y puede venir a nuestra vida enfermedades, accidentes, incluso puede venir la muerte como consecuencia de un pecado que hayamos cometido. Bueno, eso es lo que decía el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? Por ejemplo, en su carta a los Corintios, que algunos creyentes en la iglesia habían enfermado. Incluso algunos ya duermen, es decir, ya están con el Señor como consecuencia de un pecado. Evidentemente, hermanos y hermanas, tú y yo nunca, o no sé si decir nunca, a lo mejor nos va a ser difícil saber cuándo una persona está pasando, un creyente está pasando por sufrimiento por causa de su pecado. Tú y yo eso no lo sabemos. Pueden haber algunos indicadores, pero incluso con estos indicadores tenemos que tener mucho cuidado de adelantarnos y juzgar la situación que pueda estar pasando un hermano o una hermana, porque nosotros creemos que esto viene como consecuencia de sus pecados. Podría ser, pero a lo mejor no. Tú y yo no lo sabemos. Por tanto, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús no está negando esa realidad de que a veces es posible experimentar el sufrimiento por causa del pecado. De hecho, ya hace unas semanas atrás, cuando estuvimos centrados en creo que era el tercer milagro que hizo Jesús, y vemos aquí en Juan, cuando Jesús sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Lo vimos en el capítulo 5. Y Jesús lo curó, lo sanó y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Jesús está diciendo que este hombre había estado enferma como consecuencia de unos pecados en su vida. Y Jesús le dice, mira, tú has sido sanado, pero te advierto, no vuelvas a pecar, no continúes pecando. No sea que te pueda suceder algo peor. ¿Y qué era algo peor? ¿Otra enfermedad? ¿Un accidente? ¿Que te cayera una torre encima de tu cabeza? No. Lo peor es tener que enfrentar el juicio de Dios por toda la eternidad. Evidentemente, hermanos y hermanas, cuando me dirijo a ti que eres un hijo, una hija de Dios, sabemos que independientemente de lo que hayamos hecho, de cuál sea nuestro pecado, lo hemos cantado hace un momento, siempre, siempre la gracia de Dios será mayor y Él puede y quiere perdonar nuestros pecados. Ahora bien, recordar algo que en cierta forma está implícito en la canción. Dios perdona nuestros pecados. Su gracia es mayor. No hay nada que Él no pueda perdonar, pero evidentemente para que Él lo haga, tenemos que confesar nuestros pecados. Porque es cuando lo hacemos, cuando confesamos nuestros pecados, que entonces, y solo entonces, el Señor va a ser fiel y justo para no solamente perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad.
pero hay que confesarlos, hay que confesarlos. Por tanto, Jesús, por un lado, no está diciendo que este hombre y sus padres no hayan pecado nunca. Por otro lado, sí está diciendo que es posible que el sufrimiento venga como consecuencia de nuestros pecados. Pero hay una cosa muy importante, hermanos y hermanas, que también está implícito en este versículo que hemos leído, y es que independientemente de cuáles hayan sido las razones por las cuales estamos sufriendo, puede que sea por un pecado que he cometido, o a lo mejor en mi vida no hay ningún pecado no confesado, sino simplemente estoy sufriendo porque vivo en un mundo caído, contaminado por la maldad. Pero independientemente de cuáles sean las razones, lo que tenemos que tener en cuenta es que el sufrimiento que Dios permite que tú y yo pasemos, lo tenemos que ver como oportunidades que Dios nos está dando para que Él pueda realizar su obra en nosotros. Este hombre no estaba enfermo porque él haya pecado, por un pecado concreto que haya cometido, o por sus padres, sino que está ciego, versículo 3, ¿para qué? Dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos y hermanas, siempre que tú y yo tengamos que pasar por un sufrimiento, por una adversidad, por una prueba, aunque a veces no entendamos el por qué Dios está permitiendo eso en nuestra vida, tenemos que tomarla como una oportunidad que Dios nos está dando para permitirle que Él realice su obra, sus propósitos en tu vida o en mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando lo vemos desde esa perspectiva. Dios está trabajando en mí, me está haciendo sufrir mucho, pero Él está trabajando en mí. Él está llevando sus planes, sus propósitos en este mundo y lo está haciendo a través de mí. Da igual que yo esté sufriendo por algo que yo he hecho o simplemente porque vivo en un mundo corrupto. Jesús no le respondió a sus discípulos dándoles una hermosa clase de por qué sufren los creyentes o por qué sufrimos en este mundo. No, Jesús tenía una obra que llevar a cabo en la vida de este hombre, como también en la tuya y en la mía. Es por eso que Jesús no se entretuvo dando explicaciones a sus discípulos. Había algo más urgente que hacer, algo más prioritario. Versículo 4, nosotros, y ahí está incluyéndose Jesús con sus discípulos, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está recordándole a sus discípulos y también a nosotros en el día de hoy, hermanos y hermanas, que la vida, nuestra vida en esta tierra, es muy breve, es muy breve. Nuestro tiempo está limitado. Si no lo aprovechamos, lo perderemos, lo perderemos. Por eso esta imagen que utiliza Jesús, hablando de la noche, cuando la noche viene, se acaba el día. Y cuando se acaba el día, se acaban también las oportunidades de hacer nuestro trabajo. Por tanto, no debemos dejar las cosas para el día de mañana, sino que si hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de hacer algo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mientras quizás sus discípulos cavilaban, pensaban, ¿por qué este hombre está enfermo? ¿Por qué está ciego? Mientras Jesús actuaba, ¿qué es lo que hizo? Sanar al ciego, darle la vista. Aprovechó la oportunidad. En cierta forma, con estas palabras que encontramos en el versículo 4, hermanos y hermanas, y amigos que me estáis escuchando aquí de manera presencial y los que me estáis escuchando más adelante a través de las redes sociales, en cierta forma este versículo nos está recordando algo que ya hemos dicho en otras ocasiones,
Y es que en esta vida, mientras estamos aquí, Dios nos da muchas oportunidades para hacer diferentes cosas. Hay ciertas oportunidades en la vida que son de esas que continuamente se nos está presentando. Pero hay otras. Hay otra clase de oportunidades que son de esas que si no la aprovechas en este momento, la pierdes. La pierdes. La cuestión es que tú y yo no sabemos cuándo se nos presentan esta clase de oportunidades. No las conocemos. Quizás pensamos, esto que se me está diciendo está bien. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él vino a este mundo con un propósito. Sé que tengo que dar un paso de fe, pero lo voy a dejar para más adelante, que seguro que tendré más oportunidades. Ya, pero eso no lo sabemos, ninguno de nosotros. Puede que tengas más oportunidades o puede que ya no tengas más ninguna. Y si no la aprovechas, hoy la perderás, la perderás. Mientras este día tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque cuando llega la noche, estas se han acabado. Es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Lo cierto es que la condición en la que se encontraba aquel ciego no era muy distinta a la nuestra. Este hombre, debido a su ceguera física, esto le había llevado a tener que mendigar en las calles. Él era un mendigo, él era un pobre, una persona que no tenía futuro, un hombre que no tenía esperanza, porque era ciego físicamente y ciego también espiritualmente. Pero esa es la condición en la cual se encuentra hoy en día la humanidad, aquellos que no conocen a Jesús. En esa condición estábamos tú y yo. Hemos cantado que yo antes era ciego. Lo hemos cantado, lo hemos dicho. Pero un día Jesús vino a nuestro encuentro y arrojó luz a nuestra vida. Y ahora veo, hemos cantado, ahora veo. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que otras personas. No. Ahora veo porque Jesús derramó su gracia sobre mí. Por eso hemos cantado sublime gracia. No hay otra cosa que supera a eso, a la gracia de Dios. Pero tú y yo estábamos en la misma condición que este hombre. Y si tú, querido amigo y amiga que me estás escuchando, no conoces a Jesús de manera personal, tú eres un pobre mendigo. Tú no tienes futuro. Bueno, tienes futuro, pero es un futuro muy negro. Tú vives en la más densa de las oscuridades. Aunque tú tengas ojos para ver, tú estás ciego, completamente ciego. Sin embargo, este hombre es curioso, que a pesar de que él no pidió ayuda a Jesús, él no le dijo a Jesús, Señor, yo quiero ver, como podía haber ocurrido en otros casos, donde hubieron personas que se acercaron a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo aquel ciego llamado Bartimeo. Pero este del que nos habla este relato, él no pidió la ayuda de Jesús. Él no buscaba sanidad para su vida. Sin embargo, nos dice el texto que fue Jesús quien salió al encuentro de él, quien buscó, quien se acercó y quien salvó, sanó a este hombre. Y en el día de hoy Jesús sigue haciendo lo mismo. Bueno, la realidad es que no hay nadie quien busque a Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia, no hay nadie quien le busque.
Si tú y yo hemos tenido un encuentro con Él, no fue porque le buscáramos, sino porque Él salió a nuestro encuentro. Aunque de una forma majestuosa, maravillosa, esplendorosa. Ese acto de venir a nosotros sucedió hace algo más de 2000 años, cuando Él dejó su trono de gloria en el cielo y bajó a este mundo. Se encarnó, es decir, se hizo de carne y hueso como tú y como yo. Él vino a buscarnos porque Él sabía que estábamos perdidos y el único que podía salvarnos era Él. Jesús, en esta mañana, aunque tú no hayas venido con el propósito de tener un encuentro con Él, sin embargo, Él en esta mañana sale a tu encuentro. Él viene a buscarte. Él quiere salvarte. A ti que me estás escuchando ahora en este lugar o más tarde a través de internet, Jesús viene a tu encuentro. Él utiliza los medios que hay. En aquella ocasión, el medio fue barro. Escupió en el suelo, cogió luego ese escupitajo, hizo lodo y se lo puso en los ojos a aquel ciego. Él quizás no utilice ese método contigo en esta mañana. Quizás simplemente utilice las redes sociales o este lugar de encuentro. Pero Él viene a ti para darte la vista. Pero evidentemente tú tienes que hacer algo. El ciego fue sanado, pero tuvo que obedecer las palabras de Jesús. Ve al Siloé y lávate. Él podía haber dicho el ciego, ¿yo a lavarme? Es que ni me dejo que me ponga ese escupitajo en los ojos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, en cierta forma todos hemos experimentado esa situación repugnante. Porque tú y yo, hermanos y hermanas, según la palabra de Dios, hemos sido lavados, hemos sido limpiados de nuestros pecados con la sangre de otra persona. Y la sangre es algo repugnante, algo sucio, desagradable. Bueno, en cierta forma eso está apuntando a tus pecados y a mis pecados. Tus pecados y los míos son algo desagradable, repugnante, asquerosos. Tus pecados y los míos son como un pañal usado por un bebé. Son trapos de inmundicia. Y Dios nos los limpia con su sangre, si le permitimos que Él lo haga. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, ya Pedro lo decía en su carta, que hemos sido lavados con la sangre preciosa. La sangre preciosa de Cristo Jesús. En esta mañana el Señor te da una oportunidad para que tú le conozcas. Él en este día, en este momento, sale a tu encuentro. Aunque tú no le estés buscando, Él sí te está buscando a ti. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a rechazar? ¿Vas a querer seguir viviendo en tu condición de inmundicia? En cierta forma, estos primeros versículos nos hablan de esa condición del ser humano que camina lejos de Dios. Lo que nos lleva luego en segundo lugar a ver la confusión que genera las obras, los milagros de Dios. Versículos 8 al 34. Es interesante ver cómo la sanación del ciego provocó una enorme confusión entre los vecinos, entre los amigos, entre las autoridades religiosas, incluso hasta en los propios padres del ciego. La gente estaba aturdida, confusa, no podía entender lo que estaba sucediendo. Nadie podía creer incluso que este hombre que había sido ciego ahora pudiese ver. Dice versículo 8 que los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Otros decían, se parece a Él.
La gente estaba confusa, no conocía la identidad de este hombre. Menos mal que él, el que había sido ciego, él sí conocía su identidad. Y él pudo decir, soy yo, versículo 9. El que había sido ciego, inmediatamente vemos que fue acribillado a preguntas, sometido a un interrogatorio intensivo de tercer grado. Es interesante, versículo 10, versículo 15, versículo 17, versículo 24, versículo 26, cómo le estaban cayendo preguntas por todos lados, tanto de sus vecinos, de sus amigos, especialmente de los líderes religiosos, los cuales no estaban tan preocupados porque este hombre hubiese sido ciego y ahora puede ver. No, esa era su preocupación. Su preocupación, como vemos versículo 14, es que había sido sanado en el día de reposo. Y no podían entender cómo Jesús podía haber hecho esto. Este hombre no guarda el día de reposo, decían algunos, versículo 16. Lo que provocó esta confusión fue una división entre toda la gente, versículo 16. Unos opinaban de una manera, otros de otra. La tensión llegó hasta tal punto que ya los líderes religiosos no les quedó más remedio que coger a sus padres, los padres del que había sido ciego, e interrogarles, versículo 18 en adelante. Dice que los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Pero fijaos lo que nos dice versículo 22, que sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Debemos recordar, hermanos y hermanas, que ser expulsados de la sinagoga en aquel tiempo, en aquella cultura, esto era algo terrible, muy doloroso para los judíos. La sinagoga era un lugar central y quedar fuera de ella era mucho más terrible de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ser echado de la sinagoga implicaba quedar excluido, marginado totalmente de la comunidad. Es por eso que los padres reaccionaron de esta manera. Y no podemos juzgar, no podemos en esta mañana juzgar a estos padres por lo que hicieron. Tendríamos que preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en esta situación. Bueno, es triste tener que recordarlo, pero hoy en día hay muchas personas que a pesar de que conocen la verdad acerca de Jesús, sin embargo, por miedo, por temor, por vergüenza, por diferentes razones, ocultan la verdad. Hay muchos creyentes hoy en día que actúan de esta manera. Y no estoy haciendo referencia a nuestros hermanos y hermanas que viven en esos países donde la iglesia está siendo perseguida. Algunos quizás actúan de esta forma, prefieren callar porque saben que si hablaran, eso les podría llevar a serios problemas, quizás a que sus familias sean maltratadas o ellos mismos, que pierdan el trabajo, que puedan ser llevados a la cárcel, ser torturados, maltratados, incluso algunos asesinados. Eso está ocurriendo hoy en nuestros días. Pero también es cierto que podemos estar viviendo en un país como España, donde tenemos ciertas libertades religiosas, y a pesar de que sabemos que no tenemos ningún problema para
poder proclamar en la sociedad que yo soy un hijo de Dios. Sin embargo, a veces tenemos que reconocer que guardamos silencio, nos callamos, sentimos vergüenza de decirle a la gente, quizás a los compañeros de trabajo, familiares, vecinos, identificarnos como creyentes, porque eso nos puede meter en problemas. Tristemente, a veces tú y yo actuamos como verdaderos cobardes, pusilánimes, personas que por evitar ciertas incomodidades, ciertos rechazos, ciertas actitudes de otras personas, pues nos callamos la verdad. Y ya no solamente me estoy haciendo referencia, como muchas veces he dicho, quizás al testimonio nuestro en la calle, fuera del contexto eclesial, también ocurre dentro de la misma iglesia, entre creyentes. A veces por miedo, por temor, por vergüenza, por evitar el meternos en problemas, dejamos de confrontar, de amonestar a un hermano o a una hermana que está teniendo actitudes pecaminosas, que son manifiestas, que son claras. Y aún sabiendo que ese hermano, esa hermana está caminando de espaldas a Dios y nosotros podemos ayudarle, sin embargo no lo hacemos. El hermano ya es mayorcito, como estos padres, él tiene edad. Ya el Señor obrará. Ya, pero es que el Señor quiere obrar, pero lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Y somos nosotros los que de alguna manera tenemos que ayudar a ese hermano, a esa hermana que está viviendo desordenadamente y ayudarle a que cambie de actitud. Claro, eso puede llevarnos a tener que pagar un precio alto. No vamos a ser echados de la sinagoga, como ocurrió con este hombre. Quizás puede llevarnos a otras cosas. Y claro, no queremos pagar el precio. Y por eso preferimos callarnos, guardar silencio. Es triste, ¿verdad? Pero eso a veces ocurre también dentro de la iglesia. El hombre que había sido ciego no se acobardó, no se arrugó en ningún momento. Fijaos, como he dicho, hay varios versículos donde vemos cómo continuamente lo están machacando, lo están interrogando. Él sabía lo que podía suceder si mantenía su firmeza en cuanto a Jesús. Él tuvo que escuchar insultos, versículo 28, acusaciones, burlas. Y por último, tuvo que escuchar el veredicto de culpable. Fuera de aquí. Y lo echaron, lo expulsaron. Versículo 34. Y hermanos y hermanas, fijaos, y sobre todo amigos que me estáis escuchando en esta mañana, fijaos que todo esto lo estaba viviendo este hombre sin todavía llegar a ser cristiano. Él todavía no se había convertido a Cristo. Él había sido sanado de su ceguera física, cierto, pero todavía continuaba siendo un ciego espiritualmente hablando. Él seguía siendo un mendigo, un pobre, un hombre sin futuro, sin esperanza. Aunque ahora ya veía físicamente, pero seguía lejos de Dios. Sin embargo, este hombre tenía un conocimiento del Dios del Antiguo Testamento. Y él sabía que Dios, al corazón contrito, al corazón arrepentido y humillado, el Señor no le va a despreciar. Él sabía que aunque era un pecador, Dios escucha a los pecadores. Por eso versículo 31, fijaos, versículo 30, después de ese interrogatorio al cual estaba siendo sometido, el hombre respondió y le dijo, mira,
Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, es decir, Jesús, no sepáis de dónde es Jesús, y a mí me abrió los ojos. Fijaos, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye, a este oye. Vale, él sabía que era un pecador. Los escribas y fariseos que le insultaron, que le dijeron cosas terribles. Bueno, algunas cosas de las que le dijeron a este ciego eran verdad, ¿eh? Versículo 34. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Esto es verdad? Este hombre había nacido en pecado. Bueno, esto era verdad para este hombre y, como hemos dicho hace un momento, para todos nosotros. Todos hemos nacido en pecado. Sin embargo, sabemos que cuando un pecador acude a Dios, acude a Cristo y lo hace de todo corazón, sinceramente, el Señor escucha. Por tanto, fijaos, después de la confusión que generó las obras de Dios, vemos en tercer lugar la confesión del que cree en Dios. Ahí aparece versículo 35 al 38. Este hombre fue expulsado de la sinagoga, algo terrible en aquel tiempo, en aquella cultura. Y cuando Jesús, versículo 35, oyó de lo que había sucedido, que lo habían expulsado, dice que lo halló. Evidentemente Jesús nuevamente salió a su encuentro y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué hermoso, ¿verdad? Nuevamente vemos en otro relato bíblico cómo es Jesús el que busca a los perdidos, a los que están sin esperanza. El Señor siempre es el que toma, hermanos, hermanas y amigos, la iniciativa. Él siempre da el primer paso de acercarse al pecador, de salir a su encuentro, de buscar al necesitado, al que está perdido. Perdido estaba yo, hemos cantado antes, hasta que Jesús salió a nuestro encuentro. Jesús siempre es el que da el primer paso. ¿Es esto lo que nos recuerda, hermanos y hermanas, la Navidad? Lo diría el Señor Jesús mismo, porque el Hijo del Hombre vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos. Vivíamos en este mundo sin rumbo, sin dirección, hasta que Jesús salió a nuestro encuentro y Él en cierta forma fue una brújula para nosotros, nos indicó el camino por el cual teníamos que andar. Ese camino es Él mismo. El hombre realmente no busca a Dios, dice la Biblia, nadie busca a Dios. Esto nos recuerda, hermanos y hermanas y amigos, que la salvación es única y exclusivamente obra de Dios. El apóstol Pablo lo diría con esas palabras majestuosas: somos salvos por gracia. La gracia nos habla de un regalo que recibimos sin merecerlo. Ninguno de nosotros se merece la salvación, ninguno. Pero Dios nos ha dado lo que no nos merecemos: su amor, su misericordia, su salvación. Eso sí, el texto nos recuerda que aunque esto es cierto, la Biblia también nos enseña que existe una condición para recibir esa salvación. Y esa condición es creer en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Es un término que usaba Jesús para hacer referencia a su naturaleza divina. Evidentemente este hombre que había sido ciego, él entendió que con esta expresión Jesús estaba declarando que él era Dios. Es por eso que su reacción, la reacción de este hombre ante estas palabras fue la de postrarse y adorar a Jesús. Versículo 36.
Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, el que había sido ciego: creo, Señor. Y le adoró, le adoró. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Amigo y amiga que estás en esta mañana escuchándome, es necesario que tú también respondas a esta pregunta que el Señor Jesús siga haciendo en el día de hoy. Al igual que le preguntó a este hombre que había sido ciego: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y éste respondió afirmativamente. También es necesario que tú en esta mañana respondas a esta pregunta. Este es el mensaje que ha sido predicado a lo largo de los siglos. Desde que vino Jesús hace algo más de 2000 años, hasta este entonces, el mensaje que se predica en las iglesias evangélicas es precisamente este que se ha estado predicando durante más de 20 siglos. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, él decía: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que confesar con la boca. Hay que declarar como este hombre hizo: creo en Jesús. Creo que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para buscarme y para salvarme. Y cuando tú confiesas con tu boca y crees en Jesús, es entonces cuando serás salvo. La única manera, hermanos, hermanas y amigos, la única manera de ser sanado de nuestra ceguera espiritual es por medio de la fe en una persona llamada Jesús de Nazaret. Creer en Él, creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, creer en su resurrección, que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y Él ahora está vivo. Él ahora está vivo. Y quiere salir a tu encuentro para darte vida. Una vida a ti y una vida que dura para siempre. La confesión de este hombre llevó en último lugar a recordarnos, en los últimos versículos del 39 al 41, la constatación del juicio de Dios. Dice versículo 39 que Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Una de las cosas, como bien recordaréis, lo traigo nuevamente a la memoria porque a veces olvidamos las cosas. Y una de esas cosas que aprendimos durante el tiempo de la pandemia fue que era posible que hubiesen personas a nuestro alrededor que eran portadoras del virus, del coronavirus, y que esas personas no supieran que eran portadoras de esa enfermedad. Eran asintomáticos, es decir, no tenían síntomas de llevar el virus, pero lo llevaban y lo podían contagiar a otras personas. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no son conscientes de que son portadoras de un virus, del pecado. Son personas que creen que ellos ven, pero la Biblia dice que ellos no ven, están ciegos espiritualmente. Ellos no lo saben, pero la Biblia dice que tú y yo, si no tenemos a Cristo, si no le conocemos de una forma personal, estamos ciegos espiritualmente. Antes yo era ciego, hemos cantado, pero ahora
Veo, ahora veo. Hay personas que creen que tienen buena vista, que lo saben todo, que lo tienen todo, pero lo cierto es que están equivocados. Son personas que son ciegas, están perdidas, no tienen futuro, no tienen esperanza. Si no hacen caso a las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, pasarán el resto de la eternidad condenados. Y yo me pregunto si habrá alguien en esta mañana que está en esa condición. Porque es posible, incluso los propios creyentes, que haya momentos en nuestra vida que creemos que podemos vivir la vida sin Jesús. Como decíamos no hace mucho tiempo, a nuestra manera. Los creyentes en la iglesia de Laodicea, nos dice allí Juan en Apocalipsis capítulo 3, ellos decían, yo soy rico, los creyentes, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, no me falta de nada. Es lo que decían ellos. Y Jesús les dijo, vosotros decís estas cosas, pero no os dais cuenta de que sois unos desdichados, unos infelices, unos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Es decir, aquellos creyentes de la iglesia de Laodicea se consideraban autosuficientes. Ellos creían que no tenían necesidad de nada ni de nadie. Y en ese nadie incluían al Señor Jesús. Ellos creían que podían vivir la vida sin Jesús. Por eso habían cogido al Señor y lo habían puesto de patitas en la calle. En la calle. Jesús no estaba en la iglesia. Lo tenían fuera. Es por eso que Jesús les dice en ese momento, en ese contexto de Apocalipsis 3, ahora versículo 20, les dice, mirad, yo estoy a la puerta, yo estoy en la calle y estoy llamando. Se lo está diciendo a una iglesia, a un grupo de creyentes que se consideraban autosuficientes. No necesitaban a Jesús en sus vidas. Y Jesús está fuera en la calle y les está diciendo, yo estoy a la puerta llamando. ¿Habrá alguien que escuche mi voz? ¿Habrá alguien que me abra la puerta? Porque si en esa iglesia hay alguien que me abra la puerta, le tengo que decir que yo voy a entrar, si me lo permite. Y no solamente voy a entrar con Él, sino voy a cenar, voy a tener comunión con Él, una relación estrecha, íntima. Pero para eso es necesario que me dejéis entrar. Jesús los llamó desdichados, infelices, miserables, pobres, es decir, eran unos mendigos. Esa era su condición. Además estaban ciegos, les dice Jesús, y estaban desnudos, completamente desnudos. ¿Es posible que también hayan creyentes ciegos? Bueno, según el relato bíblico, sí. Qué triste, ¿verdad? Y yo me pregunto si estos adjetivos calificativos que el Señor usa para hacer referencia a los miembros de la iglesia de Laodicea, Él también podría utilizarlos con la iglesia de Valdepeñas. En cierta forma, hermanos y hermanas, para concluir, este hombre ciego de nacimiento era ciego tanto física como espiritualmente. No fue hasta que él tuvo un encuentro personal con Jesús, no fue hasta que él declaró que Cristo es el Hijo del Hombre, es decir, es Dios hecho hombre. No fue hasta que él tuvo ese momento de adoración cuando él pudo recibir la vista espiritual.
Pero en cierta forma, todos los seres humanos estamos en la misma condición que este ciego de nacimiento. Todos hemos nacido en pecado, todos, y por eso necesitamos a un Salvador. Todos nosotros, antes de conocer a Jesús, vivíamos en tinieblas, hasta que Jesús un día nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta mañana, Jesucristo, Él sigue diciendo, no lo hemos leído, pero está en el capítulo anterior, capítulo 8. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Él vino para que tú y yo no estuviésemos en tinieblas. Ahora bien, hay que recordar algo que hemos visto en nuestro texto, en el versículo 5, y lo hemos pasado por alto. Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es decir, en estas palabras de Jesús hay un elemento de urgencia. Jesús está diciendo, mientras estoy en el mundo, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que llegará un día donde ya no esté en el mundo. Ahora estoy en el mundo y mientras estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo, pero llegará un día en que ya me marcharé y habrás perdido la oportunidad de conocerme de una forma personal. Por tanto, amigo y amiga y hermanos, hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día también de salvación. Jesús en el día de hoy nos ofrece su luz admirable. Quiere sacarnos del lugar en el cual vivimos. Quiere sacarnos de las tinieblas para que podamos vivir en la luz que es Él. Pero hay que aceptarle. Hay que reconocerle como el Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy es un día especial. Hoy Jesús nos llama a tener un encuentro personal con Él. Todavía estás a tiempo. Hoy todavía estás a tiempo. Mientras estoy en el mundo, hoy Jesús está aquí. Y Él quiere darte su luz, su salvación. ¿Qué harás? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.